Amigos, me da mucho gusto saludarles. No hay ninguna duda de la relevancia que tiene para México nuestro vecino y socio que es Estados Unidos. Desde hace exactamente 30 años se cuenta con un acuerdo comercial que incluye también a Canadá. Se ha vuelto motor para la región. El año pasado, de los 593,000 millones de dólares que exportamos, el 83% fue a Estados Unidos. Manufacturas y alimentos, básicamente. Si la economía estadounidense camina bien, la nuestra también avanza, y por el contrario, cuando va lento. Acaba de darse a conocer el avance del PIB de Estados Unidos en el primer trimestre. Fue menor a lo esperado. Esta noche, nuestra invitada desde Monterrey es Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base. ¿Cómo debe mirarse este inicio del año, máxime la incertidumbre electoral? En 2025, ¿qué se espera, ya sea con Joe Biden o con Donald Trump? Lo invito a que nos acompañe. Hola Gaby, me da mucho gusto saludarte. Muy buenas noches. Como siempre, un verdadero placer, ¿eh? Muchas gracias, es un gusto también saludarte. Gracias. Pues Gaby, estamos viviendo un año complicado. Hay incertidumbre en las elecciones aquí en México, en las elecciones en Estados Unidos. ¿Cómo estás viendo el panorama, sobre todo en la economía de los Estados Unidos? Acaba de dar el dato del primer trimestre, no fue lo mejor, abajo de las expectativas, pero queda todavía mucho tiempo y hay elecciones. ¿Qué estás viendo para la economía de Estados Unidos tan importante para México, Gaby? Bueno, pues en Estados Unidos se espera una ligera desaceleración, pero la verdad es que se espera que siga teniendo un crecimiento bastante sólido, alrededor del 1.9% bajo un escenario central, y bajo un escenario optimista inclusive podría mostrar el mismo crecimiento del año pasado, alrededor del 2.5%, y bajo un escenario pesimista, pues la verdad es que la desaceleración como quiera no sería tan fuerte, con un crecimiento alrededor del 1.6%. ¿Qué se ve para Estados Unidos? Pues la verdad es que sí se ha incrementado allá la cartera vencida por parte de algunos consumidores. Esto a la larga obviamente va a llevar a una contracción del consumo, pero por lo pronto el gobierno de Estados Unidos sigue gastando como si no hubiera un mañana, y eso sigue impulsando a su economía. Era lo que te iba a decir. Tradicionalmente, en época de elecciones, siempre, pues hay gasto público y esto es lo que estamos viendo ahora en el escenario, ¿verdad? Sí, justamente. Ahora, en otros gobiernos en Estados Unidos, cuando han tenido en el Congreso un partido mayoría opositor, pues la verdad es que no los han dejado gastar, nada más que ahorita, si recordamos, bueno, pues eliminaron el techo de la deuda hasta el 2025, y esto le permite al gobierno de Estados Unidos, dentro de ciertos límites, pues seguir gastando. Y obviamente el mayor gasto público pues incentiva la economía. Y lo vemos inclusive también en el mercado laboral, donde una buena parte de los empleos creados han sido precisamente por el gobierno. Ahora, en este contexto, Gaby, el tema de la inflación, el tema de las tasas de interés, ¿cómo se ve? Bueno, desafortunadamente, cuando hay un mayor gasto público y se genera déficit y endeudamiento por parte del gobierno, se presiona la inflación, y entonces vemos que la inflación en Estados Unidos sigue alrededor del 3.5%. Esto está pues muy fuera del objetivo de la Reserva Federal, alrededor del 2%. Sobre todo el sector servicios es donde vemos las mayores presiones inflacionarias, y se tiene el riesgo que también los energéticos pues sigan presionando al alza. Con todo esto, pues creemos que la Fed va a ser muy cautelosa para recortar su tasa de interés. Nosotros en Grupo Financiero Base creemos que solamente hará un recorte este año de 25 puntos base, y que la inflación bajo el escenario central va a cerrar en Estados Unidos en 3.5%, pero hay un escenario pesimista en donde por todo este conflicto que hay en Medio Oriente, los energéticos siguen subiendo y la inflación pudiera cerrar inclusive en niveles del 3.9% allá. Si ese fuera el caso, a lo mejor no habría ningún aumento, ninguna reducción de la Así tasa es. de interés, ¿verdad? Sí, así es. Si la inflación siguiera subiendo, pues entonces ahí la Reserva Federal yo creo que no recortaría la tasa de interés, y sería hasta el siguiente año. Para el 2025 se espera una mayor desaceleración económica, porque siempre en el primer año de administración tiende a bajar un poco el gasto público, tiende a desacelerarse más la economía, y creo que sería un tiempo mucho más propicio para un relajamiento de la política monetaria de la Fed. Ahora, en materia de exportaciones, ¿cómo nos ves? ¿Cómo se ve el ritmo exportador? ¿Qué tanto nos va a pesar el tema de la economía de Estados Unidos creciendo un poquito más lento para las exportaciones mexicanas que son tan importantes hacia Estados Unidos, Gaby? Fíjate que México se ha desligado del crecimiento económico de Estados Unidos desde el año pasado. Inclusive en el último trimestre del año, pues México prácticamente no creció,
y para el primer trimestre de este año, pues es muy posible que hayamos visto una contracción y esto se ha dado por dos razones. Uno, la apreciación del peso mexicano ha afectado mucho a la competitividad de las exportaciones mexicanas y dos, allá en Estados Unidos se ha incrementado el consumo de los servicios, pero el consumo de bienes no tanto y entonces pues por una parte, pues el tipo de cambio se ha incrementado y por otra parte los consumidores en Estados Unidos han preferido las experiencias y no tanto comprar bienes y esto ha llevado a que las exportaciones mexicanas tengan pues un muy mal desempeño. De hecho, creemos que este año las exportaciones se van a incrementar solamente alrededor del 3.5%. O sea que va a continuar la misma tendencia, ¿verdad? Así es, la misma tendencia del año pasado, donde crecieron alrededor del 3% y que contrasta mucho respecto al 2022, en donde crecieron casi 17%. Creemos que en México esto sea de apenas 1.6%, que es la mitad de lo que crecimos en 2023. En el caso de México, pues es preocupante porque siempre en el último año de administración hay un mayor gasto público, que lo estamos viendo así, y también un mayor crecimiento económico. Y sobre todo el crecimiento económico se da en el primer semestre del año, antes de las elecciones. Y ahora, pues, si en el primer trimestre vimos una caída en el PIB, pues ya tienes un primer trimestre muy malo, un segundo trimestre donde a lo mejor pudiera haber un rebote, pero en el segundo semestre pues prácticamente nos espera un gran crecimiento para nuestra economía y ante esto pues en un escenario central yo creo que creceríamos alrededor del 1.6%. Sí, o sea, el gran problema viene para el 2025, ¿verdad, Gaby? Sí, así es, Alberto. De hecho, para el 2025, pues se estima una fuerte desaceleración económica con el PIB de México creciendo apenas 0.8%. Y esto es porque siempre en el primer año de administración tiende a darse pues un bajón en el PIB y además pues el primer año de la siguiente administración va a ser bastante difícil debido a que la Secretaría de Hacienda va a tener que recortar drásticamente el déficit presupuestario para no ser sujetos de un recorte en la calificación crediticia de la deuda soberana de nuestro país. Si realmente crecemos 0.8%, pues esto implicará caídas trimestrales en el PIB y la posibilidad de una leve recesión. ¿Y qué tanto nos ayudará Estados Unidos para el 2025? ¿Estará en la misma tesitura de una economía floja? Sí, creemos que habrá una desaceleración, pero no tanto como en México, sobre todo porque en México la razón de la desaceleración no viene de las exportaciones o de las remesas que vienen de Estados Unidos, sino más bien por el propio consumo interno. Aquí en México, el gasto de gobierno pues lo van a tener que recortar sí o sí, sobre todo porque este año pues hay un déficit presupuestal de 5% del PIB. Se supone que la Secretaría de Hacienda lo tendría que recortar al 2.5% para no ser sujetos a recortes en la calificación crediticia de la deuda soberana de nuestro país. Creemos que el recorte no será tan fuerte, pero que sí, pues no va a haber dinero para grandes obras de infraestructura y bueno, pues ante esto el crecimiento será de 0.8%. Otro punto importante también es que en el caso de México estamos viendo incrementos considerables en la morosidad de los pagos en las tarjetas de crédito sin llegar a ser una preocupación para una crisis financiera, pero sí, pues obviamente estos individuos que han dejado de pagar sus tarjetas o créditos al consumo, pues ya no van a poder comprar vía crédito. Y finalmente está la inversión fija bruta, que recordemos que esta administración pues ha estado gastando las grandes obras de infraestructura, lo que ha llevado al alza a la inversión fija bruta, pero al no haber estado fiscal para que sigan gastando en esto, pues también la inversión fija bruta pues va a sufrir en el 2025. Ahora, Gaby, hay un escenario con Joe Biden y hay otro escenario con Donald Trump. ¿Cuáles son las amenazas para México en ambos escenarios? No creemos que Trump sea un riesgo tan grande como lo fue en el 2016. Lo que sí es que inició una guerra comercial con China y esto de manera indirecta a México ha beneficiado por el nearshoring. Pero es posible que si gane Trump quiera imponer estímulos para que las empresas regresen las fábricas y los empleos hacia Estados Unidos y con esto se le quitaría la oportunidad pues, a México de nearshoring con la que podríamos crecer más. Que déjame decirte que no lo estamos aprovechando como quiera mucho. No estamos aprovechando ni el 10% de la inversión extranjera directa que podría llegar a nuestro país. Y con Biden, bueno, pues seguiría la continuidad, pero por otra parte también pues el gobierno de Estados Unidos ha estado gastando mucho. Creo que en algún momento va a tener que restringir este gasto. Ahora, viene la revisión del Tratado de Libre Comercio para el 2026. ¿Cómo ves esa revisión? Eh, hay digamos, hay muchas dudas respecto a que México pueda tener un buen acuerdo comercial ya en esa revisión. ¿Cómo lo ves? No creo que esté en riesgo el TEMEC con la revisión del 2026. Lo que sí es que ha habido varias controversias comerciales con esta administración porque no se ha cumplido cabalmente
con los acuerdos del tratado. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Pues yo creo que inclusive antes de esta revisión del TMEC, el gobierno de Estados Unidos podría presionar y llevar a fase de panel la controversia actual en materia de energía. Y con esto, bueno, pues presionar todavía más al gobierno de México, que inclusive, bueno, pues en un escenario muy pesimista, donde el panel falle en contra de México, se impondrían sanciones comerciales a nuestro país, lo cual obviamente afectaría las exportaciones y también se podrían poner pues, una multa que tendría que pagar el gobierno de México y esto presionaría todavía más a las finanzas públicas. Sin lugar a dudas, creo que si Trump quedara como presidente, esta revisión en el 2026 sería pues mucho más fuerte que en el caso de que quedara el presidente Biden. Ahora, también está lo del maíz transgénico, ¿no? Sí, pues es que son varias las controversias. Y aquí el problema es que el gobierno de México o México no hemos cumplido cabalmente con el tratado, lo cual pues obviamente no está bien. Si estuviéramos cumpliendo bien, pues simplemente es una revisión. En el 2026 ya está, ahí se acabó. Pero cuando pues hay cosas donde no hemos cumplido bien, donde nos hemos tenido que ir a un panel, pues obviamente ahí viene el miedo. Y bueno, pues sabemos que Trump tiene cierto estilo, si quedara como presidente, yo creo que esto pudiera provocar inclusive pues una mayor volatilidad sobre el tipo de cambio en México, precisamente por este temor de qué es lo que va a pasar en el 2026. Ese es otro tema importante. El tipo de cambio, ¿cómo lo estás viendo ya en medio de las elecciones, las nuestras elecciones y las de Estados Unidos, Gaby? Bueno, el peso actualmente está sobrevaluado, debería de cotizar alrededor del 18.50 pesos por dólar, por lo tanto, el nivel actual alrededor de 17.10 pesos por dólar, pues constituye una sobrevaluación y entre más abajo está el tipo de cambio, pues más es como una liga estirada que pasa cualquier cosa y bueno, pues puede rebotar fuertemente generando presiones sobre la inflación y otros desequilibrios macroeconómicos. Inclusive esta apreciación del peso, pues como que hay mucha gente que se siente muy contenta, pero en realidad ha afectado la competitividad de las exportaciones y por otra parte también ha afectado a los receptores de remesas que ahora tienen que recibir pocos pesos por cada dólar que les envían sus familiares del exterior. Si el tipo de cambio este año se comporta como en otros años de elecciones de Estados Unidos, estaríamos viendo un cierre alrededor de 17.40 pesos por dólar. Pero México ha entrado muchísimo dinero buscando el famoso carry trade, es decir, inversiones extranjeras buscando el alto diferencial que se paga de tasa de interés en México respecto a Estados Unidos. Si no hay miedo y si siguen entrando capitales, inclusive el tipo de cambio podría bajar nuevamente hacia niveles de 16.80 pesos por dólar, pero por el contrario, si la guerra escala y si hay más miedo, bueno, pues entonces estaríamos viendo nuevamente niveles alrededor de 18.50, pero todo parece indicar que podemos cerrar alrededor de 17.40 pesos por dólar, que representaría una depreciación respecto al año pasado. Bueno, ahí está, sin desperdicio. Muchísimas gracias, Gaby. Te agradezco mucho, siempre tan atinada. Te agradezco mucho el que nos hayas permitido platicar, ¿eh? Hasta luego, Gaby. Buenas noches. Gracias a ti. Bye. Un abrazo, hasta pronto. Sí, no será un año sencillo. La economía de Estados Unidos empezó con cierta lentitud, pero cuando hay elecciones también hay mucho gasto público de por medio. En ese sentido, la inversión se eleva y también el consumo. Para la inflación hay desafíos y ya no se diga para las tasas que puedan regresar a niveles más manejables. En ese sentido, quizá el mayor reto podría venir en 2025 con las implicaciones que ello conlleva para México. La política será muy distinta con Joe Biden o bien si regresa Donald Trump. Veremos. Lo invito la próxima semana, aquí a la misma hora con más nombres, nombres y nombres. Hasta la próxima.